Informe en legítima defensa sobre el vicepresidente de la Agencia Nacional de Viviendas, Gustavo Borsari, y su posible conflicto de interés con la misma. Volvemos con legítima defensa y como te estaba diciendo, vamos a hablar de la Agencia Nacional de Vivienda. Quizá te habrás enterado ayer porque hubo un artículo en el semanario Búsqueda que mencionaba la situación de uno de sus directores, Borsari, y las personas que tenía hasta 2018 socios, de algún modo, de él en otros emprendimientos ajenos a la agencia que tenía vinculado en su secretaría. Pero eso no es nada en relación con lo que nos trae Sofía Pinto Román y Federico Jurkovich. Por eso te digo que yo no sé si cuando termine este bloque a Borsari directamente no lo destituyen de su director, de su condición de director de la Agencia Nacional de Vivienda. Pero para qué hacerte tanto preámbulo, bienvenido Federico, bienvenida Sofía Pinto Román. A ver, cuenten, ¿qué averiguaron en esta investigación que venimos llevando hace varias semanas, ¿no? Ayer salió una cosa en Búsqueda, pero nosotros hace días que veníamos siguiendo esto, aunque queríamos chequear todo y por cierto tenemos bastante información para compartir con vos. Así es, Leandro, buenas noches para todos. Exactamente la situación en torno a la Agencia Nacional de Vivienda es lo que vamos a presentar con Sofía, concretamente en torno a la gestión de Gustavo Borsari, que asumió a mitad de esta semana la vicepresidencia de la ANB, aunque está desde 2015 dentro de la institución como director de ese organismo. Brevemente vamos a contar quién es Gustavo Borsari. Es un político del Partido Nacional que inició su militancia en el año 73 contra la dictadura de la mano de Gonzalo Aguirre. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque es importante retener algunos de los apellidos que se van a repetir a lo largo de esta historia. Borsari tuvo dos cargos en los poderes ejecutivos desde la democracia hasta acá, los dos vinculados al rubro vivienda, al mercado inmobiliario, del 90 al 94 en el Banco Hipotecario del Uruguay y desde 2015, como decíamos, en la Agencia Nacional de Vivienda. Pero también desde la democracia para aquí estuvo presente en todas las legislaturas, salvo en estos periodos, en ninguna de ellas, salvo en una, en el año 2000-2005, no integró las comisiones de vivienda. Solo en ese año, pero no tiene ninguna asistencia según los cómputos el sistema informático del Parlamento. En ese año, 2002, cuando figura como miembro de la Comisión de Vivienda, Borsari es protagonista de un escándalo legislativo por un pase en comisión que tenía en su despacho. Hablamos del inspector Artigas Rivero Vica, que fue guardaespaldas de Gonzalo Aguirre, cuando Gonzalo Aguirre fue vicepresidente de la República entre el 90 y el 95. La historia de Rivero Vica es muy interesante, quizás en algún momento y a raíz de esto la reflotemos y contemos detalles, pero es una persona vinculada al mega contrabando en la región con causas penales, tanto en Uruguay como en Argentina. Decíamos que hizo toda una carrera legislativa hasta que en las elecciones de 2009 no accede al Parlamento, pero sí accede a la Agencia Nacional de Vivienda, primero como director y a partir del miércoles de esta semana, Sofía, como vicepresidente, desde el jueves de ayer entonces. Efectivamente. Y además esta historia, para entenderla, es importante saber quiénes son los secretarios o quiénes eran, mientras él era director, en la Agencia Nacional de Vivienda. Podemos ver un organigrama que cuenta específicamente quiénes estaban bajo su mando. Lo vemos aquí abajo, director Gustavo Borsari, y en el equipo estaban, por un lado, Gonzalo Aguirre, el hijo del ex vicepresidente, Daniel Álvarez y Miguel Verón, que es el nombre que ya ha estado sonando. ¿Quién es Miguel Verón? Bueno, Miguel Verón también está vinculado al mundo inmobiliario y entró como secretario de Borsari en 2015. Si miramos, también vamos a ver un organigrama de la ANB que muestra quiénes son los empleados que no son parte de la agencia de forma directa, pero sí cumplen algún tipo de función en ella, que es información de 2019. Después, en 2020, la agencia publica la misma lista de empleados que no están en la grilla, pero cumplen funciones, es decir, que tienen un contrato con una unipersonal, no son empleados que dependan de la agencia, y Miguel Verón ya no aparece. Y además se confirma que él ya no trabaja porque tenemos un acta de la Agencia Nacional de Vivienda que muestra que cesó su cargo en marzo. Es decir, que él ya no cumple funciones desde marzo
como secretario de la Agencia Nacional de Viviendas. Eso fue la información más básicamente que sale en búsqueda. A eso Gustavo Borsari responde, Leandro, que son muy amigos, que no sigue trabajando desde marzo. La explicación de por qué este Verón sigue concurriendo a la Agencia Nacional. Claro, la información de búsqueda da a entender que podría estar haciendo algún tipo de tarea. Eso es desmentido por Borsari, que dice que va 2 o 3 veces por semana porque se encuentran a almorzar y son amigos, básicamente. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos para aportar algún testimonio que da por tierra estas afirmaciones del vicepresidente de la ANB. Estamos hablando, Leandro, de una serie de audios. Dale, cuando ustedes digan. Déjame contar entonces, Sofía, si te parece. Partimos de 2 hipótesis en esta investigación. Una, que era posible acceder de alguna manera a un trámite rápido de acceso a la vivienda mencionando determinadas coordenadas. Y la otra era demostrar si realmente Verón seguía asistiendo periódicamente a la agencia y tenía algún tipo de acceso a información relevante, que ahora vamos a referirnos a ¿Relevante eso. para qué? Porque Miguel Verón tenía negocios. Es lo que decía Sofía más temprano, ¿no? La verdad es que la información, si él efectivamente tiene acceso o tenía acceso a ese despacho, al teléfono que hay en la oficina y a la computadora, obviamente tenía acceso a información que no es pública, ¿no? Que ningún civil puede acceder, y él desde marzo pasó a ser un civil más. Y Borsari afirmó terminantemente en la prensa que Miguel Verón no entraba a su despacho, y podemos ver la foto que muestra, ahí dice secretario Borsari en la puerta, y está Verón dentro del despacho. Esta foto fue tomada la semana pasada. Pero además tenemos audios que muestran una comunicación con Verón dentro de ese despacho. Vamos a escucharlos ahora, son 3 tramos. No pudimos comprobar la otra hipótesis, hay que decirlo realmente, pero sí creo que podemos demostrar que asistía periódicamente, y esta es la primera parte de los audios que tenemos. Despacho director Borsari, buenas tardes. Buenas tardes. Me dijeron para encontrar a Miguel Verón ahí, ¿puede ser? Sí, habla él. Sí, habla él, nos dice Miguel Verón. ¿Te respondió? Atendió el teléfono, después de la musiquita apareció Miguel Verón, nos presentamos, dimos una identidad, planteamos nuestra inquietud, si era posible o no. Él correctamente nos indica los trámites que hay que hacer si uno quiere acceder a una vivienda. Esto lo vamos a escuchar también porque de alguna manera desmiente también lo dicho por Borsari, que solo lo iba a buscar para salir a almorzar. En realidad está dando información bien relevante. Lo escuchamos. En realidad la Agencia Nacional de Vivienda no otorga viviendas directamente. Lo que hace el Ministerio de Vivienda, que después la agencia los lleva adelante, o sea, los administra y eso, es llamados para... Los sorteos, aquello que yo... Claro, exactamente. Después la opción que hay acá es con remate, ¿no? Cuando ahora están suspendidos por todo esto. Sí, claro. Pero a veces se confunde un poco el tema de lo que es la gestión de una cosa y de la otra. La agencia lo que hace es administrar, por así decirlo, o llevar adelante las políticas que establece el Ministerio. Claramente está hablando casi como una autoridad de la Agencia Nacional de Vivienda, explicando cómo es el trámite, a qué se dedica y demás. Habló de los remates, retengamos ese dato porque vamos a volver con Sofía a hablar de este tema. Y para terminar de confirmar que realmente no es una visita ocasional a un amigo de alguien que había trabajado hasta marzo y que se dice que ya no trabajaba más, le preguntamos lo siguiente. En otro momento te ubico ahí también por las dudas, Miguel. Sí, obviamente, yo a veces estoy acá, a veces estoy en la calle, pero con mucho gusto. Ok. Dale. Dale, gracias. Disculpa la molestia. Por favor. Chau. Bueno, en definitiva, esos son los 3 tramos que seleccionamos de una charla que dura aproximadamente 6 minutos, Leandro. Y nuevamente, este hombre no es más funcionario de la agencia. ¿Y por qué es importante saber que él sigue estando en el despacho? Primero, por lo que estamos diciendo,
Agencia Nacional de Vivienda nos dijeron, nos afirmaron que saben que él está usando una computadora, pero además está este detalle, cuando él dejó de trabajar para la agencia, su usuario y su contraseña, que cada persona tiene una por temas de seguridad, lógicamente, se dio de baja. Es decir, que si está usando una computadora de la agencia, está entrando a través del usuario de otra persona que sigue activa. Y para entender un poco a qué puede tener acceso a través de eso, hay que entender que la Agencia Nacional de Vivienda se ha centralizado del Ministerio de Vivienda, que se encarga de todo el tema de políticas públicas de vivienda, relocalizaciones, ayudas de créditos para las viviendas promovidas. Hay mucha información, incluso hay un sistema que tiene que ver con el MIDES, que tiene información de personal, de gente. Entonces, es mucha información muy importante y que además no es información pública a la que tendría acceso al estar ahí. Y además esto se suma, perdón Federico, lo que ya veníamos hablando de que la información que confirmó Búsqueda, efectivamente, que hasta 2018 al menos Gonzalo Aguirre, Borsari y Verón tenían un estudio inmobiliario y además Verón tenía otro estudio inmobiliario que se llama Verón Propiedades, que si vemos la foto de una búsqueda rápida en internet, vemos que los teléfonos coinciden. En los dos aparecen los teléfonos, el celular de Verón, que hasta ahora lo tiene, y acá hay un dato muy importante, que es que desde Búsqueda llamaron a ese celular y le preguntaron si era el estudio, este estudio de esas 3 personas, y él dice que dudó, pero dijo que sí. Es decir, que efectivamente en redes no existen desde 2018, pero el teléfono, Verón responde como si siguiera existiendo el estudio. O sea que él tiene una inmobiliaria privada. Exacto. Y accede a datos de la Agencia Nacional de Vivienda, hace negocios. Digamos que hasta 2018 es como que aparentemente funcionaba. Igualmente él está desde antes de ese 2018 en la Agencia Nacional de Vivienda, con la inmobiliaria activa, la suya propia, Verón Propiedades, pero a su vez participando en esta, ¿no? Verón, Borsari y Aguirre. Y efectivamente, además, la dirección que aparece en la página del estudio Aguirre, Borsari y Verón, al buscarla, si buscamos el teléfono asociado a esa dirección, está a nombre de la esposa de Gustavo Borsari. Y además, ese Aguirre del apellido, que no se sabe quién es, el teléfono que aparece es de Gonzalo Aguirre, el hijo del ex vicepresidente, pero él aseguró a Búsqueda que en realidad el negocio es del padre y él atiende el teléfono porque el padre está internado, por lo que dijo, pero en realidad el estudio técnicamente no funciona desde 2018, entonces ahí queda como, no podemos afirmar que el estudio siga funcionando a nivel específicamente, pero Verón a Búsqueda le dijo que sí era el estudio cuando llamó para saber el tema del teléfono. Recordemos el inicio político de Borsari, recordemos que fue con Gonzalo Aguirre. Este Gonzalo Aguirre que mencionamos es el hijo en esta sociedad que a su vez integró la Secretaría, Sofía, ¿verdad? Efectivamente. Bien, pero hay más también vinculado a Borsari, su familia, en los negocios inmobiliarios, Leandro, porque también tiene 2 hermanos. Pará. ¿También la familia está metido en estos negocios inmobiliarios? Son de trayectoria larga los vínculos de la familia Borsari con el sector inmobiliario, pero vamos a hablar, por ejemplo, de los 2 hermanos. ¿Es así, Sofía? Efectivamente. Uno de sus hermanos es Pablo Borsari, que es rematador, y pudimos comprobar, porque accedimos a unos documentos, que desde 2016 hasta 2019 al menos la ANB hizo al menos 3 remates con Pablo Borsari como martillero de la ANB, siendo Gustavo su hermano. Y director. Efectivamente, director de la Agencia Nacional de Vivienda. Pero además, Luis Borsari, que es el director general de turismo de la Intendencia de Maldonado, también es dueño de una inmobiliaria que se llama Inmobiliaria Borsari, que existe en Punta del Este y en Montevideo. No me digas que es Luis el de Cristino. Es Luis el de Cristino. Todo tiene que ver con todo. Estamos hablando del director general de Turismo de la Intendencia de Maldonado, que hagamos un paréntesis y contemos que esta semana se habilitó la comisión investigadora en la Junta Departamental de Maldonado para establecer si hubo algún tipo de contacto de parte de la vicepresidenta Beatriz Argimón con Luis Borsari en el supuesto de que el Luis del audio entre Cristina Argimón sea Borsari y hubiera una gestión para el cobro de la deuda de no me acuerdo cuántos miles de dólares que reclama Cristina. Y efectivamente Luis, dueño de esta inmobiliaria que se llama Inmobiliaria Borsari, que sabemos que al menos hasta 2019 su hijo, Santiago Borsari, que asumió en marzo como el director de arquitectura del Ministerio de Transporte, también era parte del equipo de la Inmobiliaria Borsari. Esto es una foto de su Facebook que decía el equipo de la Inmobiliaria Borsari y les decía Feliz Día del Padre. No sabemos si Santiago sigue, pero Luis sigue siendo el dueño de esa inmobiliaria.
Y tenemos información exclusiva de un expediente que voy a decir el número del expediente de la ANB 2019-68-1007477, de que en 2019 la ANB hizo una relocalización a través de la inmobiliaria Borsari, que es de Luis Borsari, el hermano de Gustavo Borsari, que en ese momento era el director. Está en todos los lados. Si un mostrador pudiera tener 8 lados, está en todos los 8 lados del mostrador. Recapitulando entonces, confirmamos que Miguel Verón, al menos hasta la semana pasada que lo llamamos... Hasta que salió búsqueda, por lo menos. Hasta que salió búsqueda. Porque esta semana tenemos información también de que asistió, que participó en algún tipo de reuniones, incluso en el despacho del director hasta el lunes. Pero hasta que llamamos y pudimos tener esa foto, sabemos que Miguel Verón estuvo yendo por lo menos 3 meses sin ser el secretario ya de Borsari, estando en su despacho, contestando llamadas y teniendo acceso al menos a los elementos que estaban ahí. Sabemos que Pablo Borsari, el hermano de Gustavo Borsari, rematador público, ha hecho al menos 3 remates entre 2016 y 2019 con la Agencia Nacional de Viviendas, una transacción que obviamente requiere dinero, y también está Gustavo Borsari como director de la Agencia Nacional de Viviendas en ese panorama. Y además sabemos, porque tuvimos acceso a ese expediente exclusivo, que el año pasado la Agencia Nacional de Vivienda hizo una relocalización con la inmobiliaria Borsari, de Luis Borsari, el hermano de Gustavo Borsari, el de la Agencia Nacional de Vivienda, y el director general de turismo de la Intendencia de Maldonado. Que no le quiere pagar a Fernando Cristín. Pues digámoslo todo para completar eso. Eso es lo que sabemos, el resumen de Sofía es perfecto. Sería entrar en otros asuntos, valorar si esto configura algún tipo de figura pasible de ser investigada por la justicia. No lo sabemos, pero creemos que hay una serie de elementos que permiten determinar que hay cosas que no están nada claras y hay una conjunción, por lo menos, entre lo público y lo privado, que es muy vidrioso y que no ayuda a la gestión y a la transparencia pública, eso está claro. A ver, ¿quedó así el informe o tienen algo más? Suficiente, por hoy por lo menos. Muchas gracias, Sofía Pinto Román. Muchas gracias, Federico Yurkovich. Yo no sé cómo hace Borsari, honestamente, después de hoy, para seguir siendo vicepresidente, además, de la Agencia Nacional de Vivienda. No tengo idea. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver si la calle Pou, además, está viendo legítima defensa. Seguro ya se enteró de esto. A ver si llega al lunes o si, bueno, queda ahí, vacante ese cargo. Vamos a un corte